La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este sábado, Día de María. Día para renovar nuestra consagración a ella. Día para renovar nuestro amor a ella. 26 de agosto. Muchas felicidades para todos los carmelitas y las carmelitas porque es la fiesta de la transverberación de Santa Teresa de Jesús. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así: En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos este preciosísimo Evangelio repleto de preciosas enseñanzas. Primero, antes de empezar con las enseñanzas de este Evangelio, te quiero hacer, querida alma contemplativa, una advertencia general. Es decir, que no solo te sirve para este Evangelio, sino que te sirve para gran cantidad de evangelios.
La advertencia es la siguiente. Cuando oigas que Jesús en el Evangelio habla de los escribas y los fariseos, no se te ocurra pensar en aquellos que según tu mentalidad son como los escribas y fariseos actuales, porque todos tenemos algún grupo de persona, o todos tenemos alguna persona en concreto que pensamos, este es como un escriba o un fariseo, o este grupo son como unos escribas y unos fariseos, este grupo de personas. Entonces, imagínate que cada vez que lees un evangelio sobre los escribas y los fariseos, o cada vez que le oyes hablar a Jesús de los escribas y los fariseos, te pones a pensar en esa persona o en ese grupo de personas. Te aseguro que vas a sacar muy poco provecho de esas palabras de Jesús. Ten cuidado. Más bien, querida alma contemplativa, cuando oigas a Jesús hablar de los escribas y los fariseos, piensa, te lo pido de corazón, por el amor del Señor, piensa en ti mismo y en aquello que tú tienes de escriba y fariseo. Padre, yo no tengo nada de escriba y fariseo, pues ven aquí que te canonizamos y te subimos a un altar. ¿Cómo dices eso, por Dios? Si todos llevamos dentro un escriba y un fariseo, todos lo llevamos dentro. Pobre de aquel que diga, yo no me parezco en nada a los escribas y los fariseos. Pues si dices eso, ya te pareces a ellos, porque ellos decían eso. Yo no me parezco en nada a esos pecadores, eso decían ellos. Entonces, cuando oigas hablar de los escribas y fariseos a Jesús, aplícate el cuento, mira a ver en qué cosas de tu vida estás cayendo en el fariseísmo y busca cada día, querida alma contemplativa, busca cada día convertirte. Cúlpate siempre a ti mismo y disculpa a los demás. Hay dos actitudes fundamentales en la vida: el que se disculpa a sí mismo y culpa a los demás, o el que se culpa a sí mismo y disculpa a los demás. Pero fíjate lo que dice Jesús. Última frase del Evangelio de hoy. El que se enaltece será humillado. O sea, mucho cuidado con disculparte a ti y culpar a los demás. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El que se culpa a sí mismo
será perdonado por el Señor. Esto es muy importante. Muy importante. Sin embargo, encontrarás pocas personas que se humillen, que se pongan en el último lugar, que se echen la culpa a sí mismas, que se consideren peores que los demás, que se consideren servidores de los demás. Y encontrarás muchas personas que se enaltecen. Incluso entre los católicos, incluso entre los religiosos y religiosas. No predomina la santidad entre nosotros. ¿Qué hay? ¿Más personas santas o más personas que en general son un poco soberbias? Pues hay más personas que en general son un poco soberbias que personas santas. Así que vamos a espabilarnos. Vamos a aprender de María en este sábado a ser profundamente humildes. Qué bonito es cuando encuentras una persona, una comunidad en la que predomina la humildad. Qué bonito es esto. Si predomina la humildad, predominará el amor fraterno. Aunque haya sus dificultades, porque siempre en la convivencia humana hay sus dificultades. Pero si predomina la humildad, predominará el amor. Y el amor vencerá las dificultades. Pero si predomina la soberbia, predomina el enaltecerse, entonces predominarán los enfrentamientos, no el amor, sino los enfrentamientos. De manera que tenemos que pedirle mucho a María, nuestra queridísima Madre. Con toda nuestra alma tenemos que pedirle a María que nos haga profundamente humildes. María, Madre nuestra, haznos profundamente humildes. Bueno, he traído el diccionario porque el Evangelio habla sobre la adulación. Y os quería explicar un poco lo que es la adulación con el diccionario y con el catecismo. Pero antes de explicaros eso, quería responder a una pregunta que me parece muy interesante de responder. La pregunta es la siguiente: ¿el poder corrompe? Es una buena pregunta. Muchas veces se dice, el poder corrompe.
¿Qué es lo que yo opino al respecto? ¿Qué es lo que te puedo decir, querida alma contemplativa? Pues lo que te puedo decir es que en general sí que es verdad que el poder corrompe. Gracias a Dios podemos poner un paréntesis. No siempre el poder corrompe. No siempre. Hay personas que se les confía un poder, se les confía una autoridad, se les confía una misión de gobierno y se hacen más humildes. Como dice Jesús en el Evangelio de hoy, el primero entre vosotros será vuestro servidor. Pero quiero advertir que lo más habitual en el ser humano es que el poder le corrompa. Lo más habitual en el ser humano es que cuando se nos otorga una autoridad, tendemos a aprovechar esa autoridad en nuestro propio beneficio. O tendemos a tratar a aquellos que se nos han confiado de una manera soberbia, abusando de nuestra autoridad. Y te voy a decir una cosa, es que es muy difícil recibir un encargo de autoridad. Es muy difícil, es muy duro, es muy sacrificado. Hay gente que dice, qué suerte tienen los que mandan, que va. Es muy sacrificado mandar si mandas bien. Si mandas como debes mandar, mandar es sacrificadísimo. Y muy duro, y muy difícil, y muy costoso. Por eso hay que rezar mucho por las autoridades. Hay que rezar mucho por los políticos. Hay que rezar mucho por el Santo Padre y los obispos. Hay que rezar mucho por los sacerdotes que son autoridad. Hay que rezar mucho por los superiores y superioras de las comunidades religiosas. Hay que rezar mucho por los padres que son autoridad. Porque es difícil ser autoridad. Muy bien. Si queréis saber más sobre la adulación, os dejaré los textos en la página web, explicando un poco sobre la adulación. Otro día os hablaré de ello. Tenemos toda la vida por delante. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.